me das a elegir entre un traba feo y una mina linda, y yo elijo el traba feo. No digo que es mejor, me gusta más. Es raro hacer este video ahora. Normalmente, cuando un youtuber hace un video sobre un streamer o alguna persona de las redes sociales, en particular es porque en ese momento está pasando algo viral o polémico sobre él. Y este video no es el caso. Todo lo contrario, de hecho. El personaje principal de este video viene siendo muy silencioso con su trabajo, por lo que no es un buen momento para hacer este video en cuanto a las visitas, ¿no? Pero ya saben que esto a mí me chupa un huevo, porque hoy vamos a hablar de la Busneta igual. Las tetas son moda. Los sentimientos son pasajeros, pero los culos son eternos. El culo merece una estatua con el culo más redondo y estético que se haya visto. Ok, el de Bri Marcos, entonces. ¿Qué haces? Deja de agrandar el culo, te vas a enfermar, pajín. Hace un tiempo puse en una encuesta varios streamers, entre ellos estaba la Busneta, que salió segundo. El primero había salido Joaco López y bueno, hice su respectivo video que de hecho lo tienen en el canal. ¿Por qué? Porque tiene muchos clips realmente, tiene muchísimos clips que me hacen mucha gracia y de hecho los videos estos son videos muy idiotas hablando sobre un streamer y comentando un poco sobre estos clips que tiene o básicamente un poco de los momentos más chistosos que tienen en su carrera como figura pública, si lo querés poner en esos términos. Ahí estoy facha. Bueno, voy con esta, Ojo ahora, se viene, se viene, miren. 60 años, pues. No sé qué hacer, no tiene que ser joda esto. Para empezar, la Busneta es un streamer argentino que principalmente se dedica a hablar de fútbol. Y también tiene algún que otro momento, algún despiste, algún desliz, como quien dice, ¿no? En el cual se dedica también a chamullar minitas. Que bueno, no es el punto principal, pero bueno, ahí está. A veces lo hace por Omegle, a veces lo hace en persona. A ver, chamullando no le va muy bien, pobrecito, pero al menos lo intenta. Buenas, edad. Boludo, vos sos re pisado, todo el tiempo te encuentro acá. Sí, no te conozco. Sí, siempre que vengo te cruzo, virgen. Es un tipo vencido, yo te explico que sí. A la Busneta yo personalmente lo conozco desde hace como 3 años más o menos, por clips que me encuentro cada tanto de él en Omegle. Aunque debo reconocer que a veces me meto a Twitter, no siempre, pero hubo un momento en el cual se hacía literalmente tendencia al pibe por ser feo. O sea, la gente le decía feo, publicó una foto de él y lo bardeaba. O sea, amigo, no lo dejan en paz con este tema, boludo. Que a ver, no es el chico más hermoso del planeta, pero tampoco para tanto, boludo. Ay, qué miedo. No, boludo, me dio miedo posta. Ah. No, dale, ya me saqué la máscara, Me saqué la máscara, tarada, pilotuda de mierda, ya me saqué la máscara, la concha de tu vieja. Por algún motivo lo tienen recontratomado de punto, tal es así que hasta él mismo se lo toma risa. Que me hice viral por ser feo y que en las redes sociales me cancelaron, por así decir, no fue una cancelada, por ser feo. Y bueno, acá los comentarios, ¿ves? Tiene la sonrisa de Enzo Fernández, pensaba que era un edit, ahora te entiendo Juli Talleres, Pop te encara la Busneta en la Breche, Posta la donde tiene esos dientes, más feo cazador del Mirante Brown. ¿Con qué? Es cierto, boludo. En este video explica muy bien que no le afecta que le digan feo porque hay gente que la pasa muy mal a nivel económico y que él tiene muchas cosas a favor. O sea, un tipazo. Básicamente dice que su familia es muy buena, de que tuvo una buena vida, de que es feliz por otros motivos y que simplemente su aspecto físico es malo, pero él prefiere tener una buena salud y no le importan los comentarios negativos. Es más, le afecta que a la gente se pueda sentir de baja autoestima porque le digan feo a él. No sé si me entendieron lo que acabo de decir porque lo estoy diciendo sin guión, pero el punto es que es un tipazo, me cae muy bien. Pero de verdad, la cantidad de bardo que se ha comido por esta imagen que están viendo por acá es increíble. Que en realidad no es una imagen, es una publicación que hizo Le, que le hizo una especie de entrevista o nota en el medio de un partido. Y bueno, le pusieron la cámara muy de frente, boludo. ¿Por qué le pusieron la cámara bien en el medio de la cara? Bien en la frente se la pusieron. Busneta, ¿Qué? ¿cómo te explicas esto? No, otra vez me haces el mismo chiste, ya me lo hiciste la otra vez. Siempre me haces la misma joda, me tenés podrido. Aquí estabas en tu prime. A ver, yo creo que con ese ángulo nadie quedaría bien. Y si sos feo, más feo vas a quedar. Yo creo que, a ver, la culpa no la tiene él. Más de la mitad de la culpa la tiene el hijo de puta que le hizo la nota, boludo. El hijo de puta que sostenía la cámara. Amigo, pensé que estaba editada la foto. Es real. O sea, solamente la foto editada lo hicieron un poquito más visco. Y los comentarios de esto obviamente se desatan un montón, como él lo estaba leyendo. ¿Qué onda el feo de mierda este? ¿Se lava los dientes con chasquibún? Re hater, boludo. Y encima el pelotudo este tiene más levante que todos nosotros juntos. Yo no puedo creer. Qué país generoso. Si yo tuviera la mentalidad que tiene la Busneta, dominaría el mundo, boludo, literal. Che, hay una cuenta que sube memes y cosas a Twitter y yo pensaba que era un fan, pero es el descansero número 1 de este pibe. Algo que tiene este pibe es que cuando entro Omegle le dicen feo y hay varios clips de esto. Ahí escuchándonos, alto feo. No, amigo, ¿qué es esto? En serio, ¿qué es esto? ¿Cómo que alto feo? Pendeja del reojete, Dios mío, boludo. Hay un montón de clips de él entrando a Omegle que la verdad sinceramente son bastante chistosos. Y él los resube, no tiene problema, eso es lo que me parece interesante, boludo. Estás viendo un pibe muy fachero que tiene una máscara. Me voy a sacar
quiero que me digas, no sé, quiero que me describas, ¿ok? Bueno, dale. Horrible. Me rindo. La Busneta a mí personalmente me cae muy bien. Lo siento un pan de Dios al pibe. Pero siempre la liga de arriba, de rebote, pobrecito, boludo. Siempre le toca comer pasto de rebote. Y el pibe no se achica, o al menos por lo que he visto, bastante bien. ¿Tiene con qué? Gordo catador de mayonesa, si es que sabes de fútbol, ¿cuántas Champions tiene Cristiano Ronaldo? 5. Por el culo te la hinco Es muy chistoso porque este video lo estoy haciendo por una recomendación de uno de ustedes por Instagram, que de hecho síganme en Instagram ya que estamos. Y el tipo me pasó un audio de la Busneta y me dijo cerrá los ojos y escuchá. Vamos, papo, un poco más fuerte, donde está la barriga. Esa, sí, sí. ¡Ay! Y me preguntarás si solamente por este audio de mierda me convencí para hacer el video. Sí, es muy triste mi vida. Con el tema de Milika tuvo bastante historia, porque la tipa no era conocida en el mundo del stream. Hoy ella tiene millones de seguidores y bueno, es muy conocida. Pero cuando recién arrancaba con el stream, se juntó por conveniencia con la Busneta. Esto dicho por él mismo, no es que es algo que me estoy sacando de la galera yo para sacar polémicas. Y bueno, hace un par de meses, en una publicación de estas para hacer promoción o un evento de streamer de estos de boxeo, ella dijo que iba a cumplir el comentario con más me gusta que tenga esa publicación. Y apareció el comentario de este pibe que se llama Ángel David, que se hizo recontra viral, el cual escribió que quería que lo haga debutar la piba. Y no estamos hablando precisamente de fútbol, muchachos. Y bueno, como todo creador de las redes sociales, tomó a este pibe como contenido. Y bueno, la Busneta habló sobre el pobre pibe, de que no iba a mojar ni en pedo, porque lo estaban usando como a él mismo. Pobre pibe Ángel David, ¿no? Porque lo están reusando para el show todo y no se lo van a agarchar. ¿No les va a acordar a alguien? Tipo, pobre pibe, y lo están usando para el show, ¿no? Y no se lo van a agarchar, al final no le va a tocar ni una teta, nada. Ay, Dios mío, la voz de la experiencia, ¿no? Dios mío, ¿cómo no le va a tocar ni una teta? Se nota que quedó re dolido por Busneta, boludo. Igual sí, no, por Busneta, boludo. Yo la conocí a ella por él. Lo que sí te digo, amigo, es que Milika va a estar en Kick. Así que capaz, si necesitas alguna motivación, seguramente sabiendo que Milika está en Kick, viste cómo se vos, ¿no? Gordo pajín. ¿Vieron ese clip en el que Davo estaba mirando a la Busneta tocándole el culo a una piba? A Busneta y Juli Talleres. ¡No! ¡No! ¡Qué pajero que sos, Busneta! Vas a mi casa, me tiras la Gomovich y te volvés a la tuya. Igual esto de las pibas hay muchos clips para ir dando vueltas. Seguramente conocen a Bri Marcos. Creo que sí, la mayoría los conocerán. Yo estoy seguro de que sí. Sí, vos entraste al chat y pusiste la Brimarneta es real, somos novios secretos. Tuve que explicarle a la gente, te lo juro por mi vida. Esta mina quiere vija. Quiere vija. Y bueno, también tuvo un shipeo con esta chica. Pero bueno, no fue un shipeo nada más. Fue solamente una falsa alarma por una boludeada que le pegaron en Omegle. Buenas. Bri Marco, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¿Qué ondis? ¡No! 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 ¡No me puedes tolerar así! Polimardo, buenardo. Salí, no lo puedo creer. Antes le decían feo por su aspecto físico. Básicamente el pibe se dejaba el pelo largo, se sonreía con esa cara de Pam. Amigo, no hay foto más anticonceptiva que esto, dejate de joder. Así que él vio eso y se empezó a transformar el muchacho. Empezó a ir al gym, empezó a entrenar y ahora el tipo tiene una transformación épica. Por esta transformación el pibe está full fachero y la gente dice que se parece a Mr. Bean. Puede ser, yo le veo un parecido, boludo. La Busneta estaba completamente en pedo, si no se entiende. Los culos son eternos. No, la cola no. No, la cola no. De verdad, ¿quién editó esta foto? Déjense de joder. De verdad, los clips editados que tiene o las imágenes editadas que tiene son tremendas. Están por todos lados, boludo. Miren esta foto, boludo. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué es la tía Norma, boludo? Y bueno, poco más que hablar sobre la Busneta, la verdad. No tiene mucho más contenido, al menos que yo haya encontrado por ahí, la verdad. Este video me costó muchísimo hacerlo porque no sabía cómo mierda hacerlo. Ya que no hay mucho contenido de él, no lo consumo y eso hacía más difícil las cosas. Por ende, nada, me basé en este video por un audio que me mandó un seguidor y por esta foto, nada más. Pero bueno, lo importante es que al menos te hayas reído un rato, o eso es lo importante, ¿no? Que nos hayamos reído. No tengo nada en contra de la Busneta, por supuesto, me cae muy bien el chico, le vaya bien, le mandamos un saludo. No creo que vea esto, capaz que lo ve, si no lo ve, no sé, pero un beso a la rosca para él. El culo merece una estatua con el culo más redondo y estético que se haya visto. No, la cola no. Y nada más, hasta acá lo voy a dejar, muchachos. Espero que les haya gustado a ustedes y a sus culos. No me puede, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. ¡No! ¡No! ¡Qué pajero que sos, Busneta! Busneta no, Busneta no. El chico enmascarado. Ah, no te lo sacás porque sos feo. No, boliviano, no me lo... ¡Ay, qué miedo me dio! Ahí estoy facha.
Bueno, voy con esta, Ojo ahora, se viene, se viene, miren. 60 años, pues. No sé qué hacer, pero tiene que ser joda esto. Ah, No, dale, ya me saqué la máscara, Me saqué la máscara, tarada, pilotuda de mierda. Ya me saqué la máscara, la concha de tu vieja. ¿No les va a acordar a alguien? Tipo, pobre pibe, y lo están usando para el show, ¿no? Y no se lo van a agarchar, al final no le va a tocar ni una teta, nada.